te gustan los juegos del espacio o simplemente te gusta descubrir nuevos juegos, este juego es increíble, muy bonito, pero tiene una cosa que otros juegos no tienen. Es que está hecho por una sola persona. Increíble. Si quieres saber más, sigue el gameplay que te voy a presentar ahora. Venga. Bueno, aquí estoy, creando el personaje. A ver, este juego está hecho por, como he dicho, por una sola persona que se llama Durak Davak, un señor turco, y su editora, bueno, su desarrolladora se llama DBK Games. Estoy leyendo ahí, por si decís que ¿dónde mira? Pues para abajo. Entonces, bueno, es un juego que está bastante bien, que tiene unos gráficos bastante buenos. A mí me gusta. Yo soy bastante exigente con los juegos. Tiene una historia que está bastante bien. Y bueno, como veréis ahora, pues puedes ir a planetas. Hay una cantidad brutal de planetas. Es una mezcla de todos los juegos del espacio. Yo no sé si te gustan los juegos del espacio o simplemente estás curioseando o te ha hecho gracia algo del título de la miniatura. Pero este juego está increíble. Este juego es una mezcla de todos, de todos los que yo conozco, como No Man's Sky, Starfield y otros más, que son muy parecidos, que viajas por el espacio, tienes batallas, tienes bueno, incluso más cosas que estos que te digo, que te he dicho, estos juegos que te he dicho. Porque, por ejemplo, aquí hay batallas espaciales, cosa que en No Man's Sky hay una poquita parte de batallas. Y entonces, bueno, pues... bueno, creo que lo vamos a ver. Quiero que lo veas. Bueno, entonces, creando el personaje aquí, yo creo que... Bueno, creo que igualándolo, tienes una cantidad de puntos aquí. Entonces hay que... Yo creo que igualándolo, yo creo que 10... hay algún sitio que tienes que ponerle 9. Yo qué sé, yo le he puesto más o menos así. Bueno, le pongo. Estoy creando todavía. Entonces, pues, coordinación. Creo que es lo que creo que voy a dejar. Vigilancia, voluntad. Hay cosas que no sé. Aquí te dice cada cosa que es. Entonces, bueno. Es para entretenerse un poquito, ¿no? O sea, el juego está... es entretenido. Tiene muchas cosas. Entonces, aquí también puedes escoger la clase de lo que es el capitán, autónomos, mercenario, explorador, comerciante. Bueno. Capitán. Yo creo que autónomo. Valoras tu libertad por encima de bla, 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 bla. Bueno. Tienes una cantidad de cosas, unos bonos, ¿no? Que te van... Bueno, depende de lo que escojas. Pues mira, aquí daño por pistolas. Bueno, yo escojo este porque es el más... el que es más igualado. Bueno, el que me da más buen rollo. Vale, apariencia. A ver, las apariencias... la apariencia... bueno, pues te puedes entretener un buen rato. Yo no me voy a entretener. Porque tampoco intenté crear a Dardiel, pero bueno, sale un poco churro. O sea que, a ver, el juego está en Early Access. O sea que el hombre, voy a ponerle el nombrecito de siempre. Dardiel, no voy a poner gamer porque es así como lo pongo siempre para jugar. Entonces, tiene algunos fallos todavía, tiene fallos, pero yo creo que se puede jugar bastante bien. Se puede jugar...
A ver, el problema que tiene este juego es que se puede comprar en Steam, ¿vale? Se puede comprar en Steam. Y en Steam, ¿qué pone en Steam? En Steam pone que no está en español, cosa que no es verdad. Porque si yo pongo ahora, ¿ves? Mira, movimientos, no sé qué, te lo pone todo en español. Porque ha habido colaboradores que lo han traducido a lo español, ¿vale? Esto es un pequeño tutorial. Bueno, es bastante... ¿Ves? Bastante... Así que despertaste, ven aquí de una vez, te necesito hablar contigo. Vale. Vale. Entonces, bueno, se corre así. Hay alguna, mira, con la G. Mira, ¿veis? Que es muy... Está muy completo el juego. O sea que... Por eso yo lo estoy recomendando porque a mí me gustó, la verdad. Esto parece Tatooine. Tiene un aire a Tatooine. O sea, y los NPCs no están congelados, muertos. Están en movimiento. Hay gente, hay un montón de gente. Los gráficos no están mal. Como he dicho, las texturas están bastante bien curradas. El traje del tipo está bastante chulo. Entonces... bueno, lo que estaba diciendo está en Steam. Y en Steam pone que no está en español. Que tu idioma preferido no está. Pero no es verdad. Porque la gente lo ha traducido. Entonces se puede jugar perfectamente en español. Puede ser que te salga un bug por ahí. Pero lo normal es que no. Entonces, bueno, voy a encontrarme, ¿veis? Aquí la gente hablando. Se oye un ruido como de mercado. Estás en un pueblo. Entonces, bueno, pues vamos para allá y a ver qué nos dice la señora esta. Se puede jugar con mando también. Te dice que, bueno, el mando Xbox y no sé si algún mando tipo Jotas o algo así se puede jugar. No, la verdad es que no lo he probado. Solo he probado el mando tipo Xbox para PC. Que bueno, es también para Xbox. Valga la redundancia. Y bueno, yo prefiero las teclas. ¿Por qué? Porque, bueno, en este juego va bastante bien. Las teclas van bastante bien. Entonces, bueno, pues es bastante agradable. Como podéis ver, las texturas están bastante bien hechas. No son texturas feas. Y bueno, a ver qué nos dice la señora esta. Anabel, F para interactuar. Vale. Han pasado 4 lunas. Lo sé, lo sé. Como podéis ver, hay diálogos. O sea, el juego es muy completo. Y toda la cantidad de planetas que hay es inmenso. Lo que es el espacio, el sitio. O sea, el cosmos, la galaxia, como le queráis decir. Es muy grande. Y puedes bajar a cada planeta. Y en los planetas hay cosas para visitar. Hay misiones, bueno, está completísimo el juego. El tipo se tiró 6 años para hacerlo. El tal Burak Dabak. 6 años. Entonces, bueno, pues está bastante completo. Bueno, pagaré el alquiler. ¿Cuánto piensas pagar el alquiler? Aquí da igual lo que digas, porque siempre va a parar lo mismo. Pagar el alquiler en un año, si te parece... Tan pronto como consiga dinero. ¿Por qué no haces un trabajo más casual? Nuestro conector asigna muchos trabajos de autónomos todos los días. ¿Cuándo fue la última vez que trabajaste para él? No quiero hacer un trabajo... Hablo con él todos los días, pero no puedo encontrar un trabajo adecuado para mi nave. Pues que da igual lo que digas. No quiero hacer un trabajo casual. Va, con esto. Cállate por un segundo y escúchame. Es como si esta señora es la que te ha criado, ¿no? La Arabel esta. Cállate por un segundo. Ay, ahora pediré que hagas algo por mí. Vale.
Vale. Irás y obtendrás un trabajo independiente de conector. Ok, le dices que sí. ¿Lo prometes? Sí, lo prometo. Vale. Ahora hay un señor que está por ahí que tienes que visitarlo. Puedes ir volando si quieres, ¿eh? Vas más rápido. Y para desactivar esto, pues le das a la G otra vez. Vale. Hey, Volken. Mira, aquí hay un fallito, pero bueno. No tiene... A ver, son pequeños fallos que hay. ¿Tienes un trabajo para mí? Es que no, ya te digo que esto es lo menos importante. Estaba buscando un piloto para llevar a una anciana a la estación Ferander. Hay otro trabajo, mis armas se oxidan un poco. Una misión en la que pudiera disparar algo sería genial. Da igual lo que digas, te va a poner lo de siempre, ¿no? Esto es el principio y no es importante. Más adelante sí que hay cosas que vas a tener que decidir y van a derivar para una historia o para la otra. Entonces, bueno, pues eso. Por cierto, si te gusta este vídeo o te gusta el contenido del canal, dale al like. Y a mí me va a ir muy bien. Gracias. Entonces, bueno, tienes otras misiones, da igual. Bueno, hay una misión de combate, pero solicitan específicamente no sé qué. ¿Cuál es el modelo de mi nave? Eso me da... Mira, ¿sabes qué? Mira, solo dame la misión. Venga. Ok, voy a falsificar un pequeño papeleo para ti, pero si alguien pregunta dirás que hiciste la declaración falsa sobre el modelo de tu nave y no me meteré en problemas. Ok, no te preocupes. Vale. Bueno, pues ahora vamos. Good luck. Good luck. Bueno, pues good luck. Good luck. Vale, bueno, consigue una nave. Mira, es que, bueno, el pueblo está la mar de guay, la mar de chulo. Uy, 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 puedes ir más rápido, mira, mira. Si le das a correr, al shift, la flechita que hay a la izquierda, a ver si has jugado un poco algún juego, pues ya sabes de cuál es, cuál te digo. Por cierto, bueno, también hay parte de juego tipo shooter, bastante complejito. De hecho, yo diría que hay todo el tipo de juegos que te puedes imaginar. Bueno, o sea, todo el tipo de juego para que te puedas imaginar en este juego. O sea, hay de todo. Hay exploración, hay shooter, hay combates espaciales, hay movimiento en el espacio puerto. Antes había fallos que han corregido, como que te acercabas a esta señora y era un pitufo. Era bajita y ahora está bien, ¿no? Es una señora... se nota que es una señora, ¿no? Podéis notar que es una señora. Y bueno, pues coges la nave y ahí vamos. Bueno, dentro de la nave te dice, ¿no? Despegar. Le das a la R. Eso. Landing gear retracted. Las voces están en inglés, por supuesto. Puede cambiar la cámara con C. Mantenga la nave se mueve porque no sé qué es el C. La C es el... La verdad es que hace tiempo que no juego. Bueno, le das al... Ah, vale, ya sé lo que es la C. Lo ha puesto ahí y lo he visto. Me gusta más ir dentro. ¿Por qué se mueve la nave? Por el viento.
precisamente. Vale, pues tengo que salir del planeta. Hay que salir del planeta. Deja el planeta. Vale, pues nada. Con el... Aquí corres siempre con el mismo. Con la nave, si la nave, da igual. Bueno, lo pones a 90. Si conoces un poco los simuladores de vuelo, pues 90. Ahora le estoy dando caña a la nave. Creo que para el combate es mejor estar fuera de la nave. Pues ya está. Ahora sales como que sales de la órbita del planeta. Hay esta pequeña cinemática. Lógica, porque claro, hay que salir del planeta. No es No Man's Sky, que No Man's Sky es todo. Primero la interfaz de... Then set a target by clicking it. After choosing a target, close this interface, find your chosen target in space, and lock it. Bueno, eso que ha dicho ha sido... Primero abra la interfaz del escáner, tecla T, selecciona un objetivo warp, o sea, el objetivo warp es esto, a donde vas a ir, el objetivo es donde vas a ir. El warp es la velocidad esta... hiperespacio. Y bueno, pues eso. La misión ahora es esta. Te da un tutorial y todo el temita este del tutorial. Bueno, es el pequeño tutorial que te da y luego ya juegas al juego. Bueno, te invito a que comentes si te gusta el juego. Bueno, si te gusta, si ves una primera impresión que te guste, pues coméntalo. Estoy encantado de que comentes abajo, aquí abajo. Entonces, bueno, pues creo que el tutorial lo voy a dejar aquí. Bueno, el juego lo voy a dejar aquí y seguiremos en el próximo vídeo. Si te gusta el contenido, dale al like. Chao, chao. Te veo en el próximo vídeo.